buenas noches. Comenzamos hoy un nuevo programa que se va a denominar A Solas en la televisión, la cadena provincial Onda Luz, con sus televisiones Málaga, Ronda, Estepona y Marbella. A Solas es un programa que va a intentar desgranar lo mejor de personajes relevantes socialmente, en el aspecto cultural, en el mundo de la empresa, personas de relevancia y conocidas y populares en Málaga. Realmente no estaremos a solas, como el programa se llama, porque intentaremos el personaje y que le habla, el personaje invitado, hacer una abstracción para intentar sacar lo mejor de cada personaje y datos que puedan interesarnos desde su inicio en la vida profesional hasta todo el desarrollo en este caso, con nuestro nuevo personaje de su vida profesional amplia. Comenzamos, por tanto, el programa y comenzamos con una persona muy destacada, muy relevante en su faceta profesional y en los ámbitos de la cultura y de la entrega a las personas y a lo social. Se trata de Antonio Morales, es fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga y hombre que afortunadamente está con nosotros presente inaugurando este nuevo ciclo de televisión Onda Luz Málaga. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se siente cómodo en la entrevista? Sí, completamente. Sí. Relajado, tranquilo, estoy entre amigos. Muy bien. Y siempre un placer compartir aquí. Siempre se le ha calificado como una persona con unas relaciones buenas y cordiales con la prensa. Yo creo que debe ser así, ¿verdad? Muy bien, muy bien. En medio de la difusión del pensamiento, de la expresión, es la que profundiza en nuestro sistema democrático, en nuestras relaciones sociales y también la que da a conocer las distintas ideologías o mentalidades que pueda haber en la sociedad y por lo tanto pues tiene una función democrática esencial y últimamente pues está sacando toda la basura de la corrupción, ¿verdad?, que existe en España, la está sacando a la superficie. Así que enhorabuena. Muy bien, Antonio. Decía el poeta que su infancia era los recuerdos de un patio de Sevilla y de un huerto claro donde maduraba el limonero. Sus recuerdos nos retrotraen al Levante español, al poniente andaluz, a Almería. Para iniciar el programa y conocerle más en profundidad, ¿puede comentarnos sus recuerdos de su infancia, su adolescencia, hasta su llegada posterior a Granada para estudiar? Sí, yo nací en la posguerra, ¿verdad? Y eran unos tiempos muy difíciles. Y yo creo que particularmente para Almería. Almería era una ciudad muy, muy pobre, con pocos recursos, no existía agua, no había alcantarillado. Y la verdad que mi niñez me marcó mucho porque vi mucha pobreza, vi muchas enfermedades, el tracoma, que era conocido en Almería, ¿verdad? Y también en los estudios eran muy deficientes los estudios, no había ninguna facultad, ninguna universidad, solamente había un instituto y pocos estudiantes, ¿verdad? Y eran tiempos muy difíciles y se pasaba hambre, verdaderamente hambre. Yo recuerdo perfectamente por las calles cómo iban a las casas las personas a pedir, pero a pedir comida, no era para pedir dinero, sino simplemente para poder comer. Y efectivamente había una solidaridad tremenda, muy profunda, porque se repartía lo poco que teníamos entre todos, pues se repartía solidariamente. Y esto creo yo que me marcó en ese sentido de la fraternidad, de la solidaridad, de la dignidad humana. Antonio, se le ha definido usted como un hombre con alma renacentista, ¿no? Polifacético, aparte de la brillante carrera profesional en el mundo de la Fiscalía, en el mundo de la justicia. Usted fue presidente del Ateneo de Málaga, también presidió los Ateneos andaluces. Efectivamente. Ahora es presidente provincial de la Cruz Roja. También fue fundador y gestor de un inicio de un banco de alimentos, Pangea, ¿no? Yo le pregunto,
usted no tiene tiempo para aburrirse. ¿De dónde saca el tiempo? ¿Y por qué esa vocación? Bueno, ya lo he apuntado quizás, ¿verdad? Porque quizás por mi niñez, por la relación que tenía con las personas, pero principalmente porque yo creo que hay que ser así, ¿verdad? Vivimos en comunidad, vivimos en ciudades, pertenecemos a unas regiones, a unas nacionalidades, a unos países, y yo creo que si no existe comunidad, si no existe una armonía, una cohesión social, una relación fluida y la necesidad de ayudarnos unos a los otros. No todas las personas están o estamos capacitados para determinados proyectos, para determinados fines, y sabemos nuestras limitaciones y por lo tanto es necesario esa ayuda, porque sin esa ayuda, sin esa cooperación, no hay comunidad. Habrá, bueno, una convivencia, pero no habrá esa armonía y esa cohesión social necesaria para que una sociedad sea democrática y avance correspondientemente en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto cultural, además del jurídico y el económico. Ese talante social, de amor por los más débiles, también lo trasladó en su filosofía del derecho y de impartir justicia, ¿no? De hecho, usted calificaba a la víctima, al delincuente, como una víctima del sistema, ¿no? Algo rusoniano, ¿no? ¿Cómo mantiene esa tesis? ¿Cómo la desarrolla? Bueno, la delincuencia es muy variada, ¿verdad? Y últimamente, en los tiempos actuales, pues ha irrumpido, ¿verdad?, la droga. Y la droga, pues, desnaturaliza a las personas y la lleva a la dependencia a la droga, la lleva a la comisión de hechos delictivos. Y por lo tanto hay que compadecerlo, ¿verdad?, como decía nuestra querida criminóloga. Y por lo tanto yo creo que es necesario llegar a conocer profundamente las razones que ha llevado al delincuente a la comisión del hecho delictivo, precisamente para atacar esas causas y esas razones y evitar que en lo sucesivo pues pueda cometer o volver a cometer nuevos delitos. Dando saltos, porque esta entrevista intentamos ser un poco irregulares, ¿no? Una entrevista lineal. Volvemos a su labor profesional al frente de la Fiscalía. Con usted se inician las grandes macrocausas en Málaga por motivos de corrupción política, así como el caso Malaya, ¿no? Vemos que en líneas generales seguimos con temas de corrupción, y yo le pregunto algo que creo que también se pregunta la propia sociedad, ¿no? Que ve impasible como no se acaba, y en algunos casos incluso aumenta. Si usted, desde su perspectiva profesional y de conocimiento de esas grandes macrocausas y de haber estudiado la corrupción política y la no política a fondo y haberla fiscalizado, nunca mejor dicho, ¿cree que es posible que se ponga límite a la corrupción, concretamente a la política, o como algunos pueden pensar, el poder es fuente de corrupción y es inherente a él? Posible, seguramente, claro que sí, con seguridad, con rotundidad que sí que es posible. Lo que ocurre es que los tribunales y los órganos jurisdiccionales que existen en la actualidad, los jueces y los tribunales, no pueden acometer estos hechos delictivos tan graves y tan complejos y tan difíciles. La estructura judicial española, pues está un juez que tiene que atender pues todos los asuntos o los hechos delictivos que se cometan en un determinado periodo: robos, asesinatos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, accidentes de circulación, imprudencia, pero no están capacitados para dar respuesta a estos hechos delictivos complejos, los denominados de cuello blanco, los delitos económicos, los delitos relacionados societarios, la estafa, porque existe una estructura que son las que cometen esos hechos delictivos a través ya de unos conocimientos muy profundos. Tienen aparatos de abogados, de economistas, de conocedores de la hacienda pública, de administrativos, y entonces, pues claro, realizan unos hechos delictivos que es muy difícil averiguar y probarlo su existencia.
y el sistema judicial español no está preparado para dar respuesta a esos hechos delictivos. Sería necesario pues, crear unos órganos especializados sobre la materia para que conozcan, porque ya no solamente se necesitan conocimientos jurídicos, en esos hechos delictivos se necesitan conocimientos económicos, financieros, jurídicos por supuesto, pero muy especializados que desbrozarlo, entrar, conocerlo y averiguarlo, sin esos aparatos y sin ese conocimiento es imposible. Nunca se llegará al hecho delictivo, o será muy difícil sacarlo. Si se tiene en cuenta que un juez, además de esos hechos que está atendiendo todos los días, tiene una causa de esta entidad, pues es lógico que tarde años y años y al dar respuesta a ese hecho delictivo. Por lo tanto, tendría que, desde el Consejo General del Poder Judicial, pues unos jueces especializados sobre la materia que irían donde fuera necesario y donde se hubiera descubierto un hecho delictivo y se estuviera investigando. Sin esa reacción por parte de la estructura del Estado, pues no es posible dar respuesta y seguirán cometiéndose los delitos de corrupción. Al hilo de la actualidad diaria que vivimos, se repite mucho, y desde alta magistratura, y no me refiero solamente a la judicial o al del mundo del derecho, que la justicia es igual para todos, y es un derecho constitucional escrito en nuestra Constitución, que la justicia, todos los españoles somos iguales ante la ley. Pero, y creo que alguna referencia ha hecho en su anterior intervención, yo me planteo que es complejo mantener eso cuando vemos cómo delitos de alto nivel, vamos a llamarle incluso de cuello blanco, en todos los sitios, cuando se tiene medios económicos para poder pagar un gran bufete de abogados, es muy distinto a cuando no se tienen esos medios. Usted, que además creo que ha sido responsable de una comisión o un colectivo que se llamaba Justicia Gratuita, también sabe que actualmente, y con la modificación legal, la justicia ya no es tan gratuita. Por tanto, ¿cree que se puede seguir manteniendo que todos los españoles somos iguales ante la ley y que la justicia es igual para todos, con esas matizaciones que le estoy haciendo? Evidentemente no es igual. La ley lo exige que sea así, todos somos iguales ante la ley, y está bien, y necesariamente en un sistema democrático de derecho tiene que ser así, pero la realidad la desmiente, ¿verdad? La desmiente primeramente porque ahora ya existen unas organizaciones para la comisión de los hechos delictivos muy preparadas, bien organizadas y con mucho conocimiento en la realización de esos hechos delictivos. Y no existe la reacción por parte del Estado para combatirlo. Pero después en la realidad pues vemos que efectivamente que no todos somos iguales ante la ley. Efectivamente existen unas defensas mejor preparadas que otras, con un abanico y varios especialistas en la materia para rebatir o para alargar o para prolongar indefinidamente un proceso, que no la tienen todas las personas, aunque ciertamente, y tengo que decir que en mi experiencia personal he visto en la justicia gratuita, ¿verdad?, en la que aparecen los abogados de oficio, donde existe, y he topado con ellos, ¿verdad?, unos profesionales extraordinarios que en la defensa gratuita de una persona hace una defensa profesional exquisita y magnífica. Pero bueno, estos son casos excepcionales o no genéricos. Y claro, y lo estamos viendo, ¿verdad? La realidad es que es así, nos ven todos los días, pues bueno, pues cuando se trata de personas que tienen un estatus financiero, un estatus político, un estatus dinástico, etcétera, pues su tratamiento no es igual al de todas las personas, y sí debió de ser igual, ¿verdad? Y debió de ser tratado igualmente. Así vemos, por ejemplo, pues en determinados casos, que personas que debían de estar ingresadas en prisión, porque existe ya una sentencia firme del Tribunal Supremo o de otra instancia, que ya no caben recursos ordinarios dentro del proceso judicial, pues que siguen en la calle, pues esperando ahora pues que se le dé un indulto, y después más tarde pues se presentará
un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Estrasburgo, vaya usted a saber, y por lo tanto ahí se ve claramente que la igualdad ante la ley no es así. Si le parece, Antonio, como estamos en confianza en el programa y estamos a solas, Claro. podemos abrir una pequeña ventana, una especie de telescopio que entre en su vida, y nos podría interesar conocer cómo es el día a día de Antonio Morales, el día a día de una persona ya jubilada, pero que se dedica a labores sociales. ¿Cuál es su actividad diaria, incluida la propia de la Cruz Roja? Pues ahora he descubierto, y me dirán, qué tarde, ¿no? ¿Y cómo ha ocurrido esto? Pues verdad, el trabajo de la familia, el trabajo doméstico, lo que es la casa del día a día, Curioso. lo duro que es, ¿verdad? Ese trabajo y la exigencia de ese trabajo. Y allá, bueno, desafortunadamente no tengo hijos pequeños, pero sí tengo nietos y tengo nietas, y eso es una gran satisfacción que no la he experimentado jamás en la vida. Y ahora pues lo estoy disfrutando muchísimo. La vida familiar, la vida del hogar, el trabajo doméstico, todas esas cosas que me parecen de una importancia excepcional. Sin eso no habría familia y no habría proyección social ni proyección personal de las personas en la empresa, en las entidades, en la educación, en la sanidad. Y yo creo que esa es la base de nuestra sociedad. La familia, sin familia no hay nada. Y precisamente en estos momentos tan difíciles, pues la familia es la que está salvando esta situación tan difícil que la que estamos pasando, con el apoyo de unos con respecto al otro, no solamente ya el apoyo espiritual, sino también el apoyo material, precisamente con las dificultades que existen ahora, con la crisis económica que existe ahora, pues ese apoyo económico de las familias, de los abuelos con respecto a los hijos, o con respecto a los nietos, o con respecto a otros parientes, pues es lo que está manteniendo pues esa cohesión y esa armonía social, sin la cual no habría sociedad. Cada uno y cada persona estaría buscándose la vida por ahí y realizando quizás conductas que podrían perjudicar a otras personas, digo, para la necesidad de obtener recursos materiales que ahora no existen. Hablando de familia, ¿qué le qué le inspira los nombres de Ángeles, Mónica, María del Mar, Carmen, Antonio y Enrique? Pues mi mujer, Ángeles, y los demás son mis hijos. Tengo 5 hijos, ¿verdad? Yo cuando saqué las oposiciones me fui a Córdoba, allí tuve a los dos mayores, a Mónica y María del Mar, que son cordobesas. Después me trasladé a Barcelona, allí tuve a Carmen, y después ya en Málaga, donde vine, curiosamente casi provisional, porque entonces había una proyección personal en la judicatura que se tenía que terminar necesariamente en Madrid, porque era ahí donde estaba ubicado el Tribunal Supremo y los demás tribunales ya superiores, ¿verdad?, en el organigrama judicial. Pero llegué a Málaga y encontré una ciudad preciosa, magnífica, y fundamentalmente las personas. Me encantaron las personas y dije, este es mi lugar. Y aquí pues tuve también a mis 2 últimos hijos, a Antonio y Enrique. Así que por donde he ido, ¿verdad?, pues he ido teniendo mis hijos, con los cuales estoy encantado, ¿verdad? Ya me han hecho abuelo y estoy encantado, ¿verdad? Un mapa policromo de España también, ¿no? ¿Qué Sí. valores le ha intentado inspirar a su hijo? ¿Han seguido alguno la carrera Pues no, judicial? ¿No? no. La carrera judicial es muy dura. Es muy dura. Al menos para las personas que tienen dudas constantes. Es difícil cuando se está valorando el juicio o enjuiciando a una persona, saber si es verdaderamente cierto lo que están imputando o no es, o existe alguna circunstancia atenuante o agravante. Si se quiere hacer bien las cosas profundamente, con conocimiento y saber, pues entrar en ese fondo es bastante duro. Crea inseguridad. Yo también he sido juez, ¿verdad? He sido juez de lo social, he sido juez de menores,
no solamente fiscal, también. Y para mí siempre ha sido muy difícil. En algunos casos, pero pocos, sí tenía una tranquilidad y una seguridad, pero en la mayoría siempre tiene uno dudas si está acertado, si no está acertado, y sobre todo cuando te preocupan mucho las víctimas de los delitos, que falta protección, que el ordenamiento jurídico no los protege convenientemente a las víctimas. Porque siempre, por ejemplo, que si hay alguna conducta, un robo, que es lo más simple, o un hurto, el robo no es abstracto, siempre se roba a alguien, ¿verdad? O siempre se hurta a alguien, siempre se le quita el dinero a alguien. En los asuntos más sencillos, ya si entramos en los homicidios, en las violaciones, en las agresiones sexuales, pues todavía peor. ¿Bien? Y yo creo que falta ese amparo, esa protección de la víctima del sistema en toda su integridad. Y ya, pero ya te digo, volver a conocer bien y ser justo en la aplicación de la ley es una labor muy difícil, muy complicada y muy preocupante. Y ahora me siento un poco relajado una vez ya que afortunadamente he cumplido, y yo creo que he cumplido bien con mi función, pero vuelvo a decir que es bastante complicado. No es fácil. Señor Morales, yo he leído hace 2 años, cuando usted se jubiló, en una amplia y densa celebración donde vino muchísima gente, usted fue arropado en su despedida. Recuerdo que hay un artículo, una crónica, en un periódico de la provincia que se llamaba Antonio Morales, un hombre irrepetible. Bueno, de ahí he extractado una frase que dijo el que fue fiscal general del Estado, Conde Pumpido. Calificó a Morales como un hombre discreto, reflexivo y cercano, y destacó su coherencia, profesionalidad, dignidad y compromiso con los valores de la vida democrática. Pumpido recordó sus 40 años al servicio del Estado de Derecho, incluso antes de que surgiese el propio Estado de Derecho. Yo me hago una pregunta. Usted que fue fiscal en épocas donde no había un sistema democrático, donde no había sistema... Usted impartió derecho cuando no había un sistema de derecho. Así es. Sí, la pregunta es, ¿cómo se puede impartir justicia cuando hay un régimen que no es justo? Pues verá, en la dictadura lo que pasa es que había un tribunal de orden público, que era donde estaban residenciadas los hechos delictivos contra la democracia. El top, ¿no? El top. Y afortunadamente ahí iban los que tenían una concepción antidemocrática del sistema. Y los demás pues estábamos en un sistema de conducta reprochable socialmente. Pues ya te digo, las personas que agredían sexualmente, los que robaban, los que estafaban, los que se apropiaban indebidamente, los que delitos de falsedad. O sea, era una delincuencia para ese sistema antidemocrático menor. No obstante, en el procedimiento penal siempre eras atento y te dabas cuenta de que faltaban garantías, derechos ajusticiables. No existían las garantías que tenemos a partir de la Constitución. Y esa inquietud pues nos llevó a muchos a constituir lo que se llamaba justicia democrática. Yo cuando llegué a Barcelona, pues unos compañeros me dijeron, mira, sin decirme nada, tenemos una reunión esta tarde, 20, y bueno, pues yo creía que íbamos a una reunión entre compañeros, y entonces pues me introdujeron en justicia democrática. Justicia democrática lo único que pretendía es la creación de un sistema de libertades, donde de garantía de derechos, donde el delincuente tuviera sus derechos a lo largo de todo el proceso, que existiera la presunción de inocencia, que existiera el derecho de defensa y después pues los derechos fundamentales de las personas, el derecho a manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de pensamiento, el derecho de asociación, el derecho de manifestaciones. Todo eso estaba prohibido, era delictivo. Y nosotros desde el sistema pues luchábamos contra
esas deficiencias del sistema. Y es verdad que realizábamos una magnífica labor. Afortunadamente todo esto ocurría en Barcelona, cuando Barcelona era la adelantada de España, era la más cercana a Europa, y había como cierta relajación también en toda la ciudad y en toda la provincia de Barcelona en ese sentido. No solamente ya los fiscales, sino también los jueces, y ahí hicimos una labor muy importante de que no actuara el sistema con la carencia de los derechos fundamentales con las determinadas personas. También es cierto que cuando yo ya llegué a Barcelona ya estaba la dictadura casi terminando. Yo llegué en el año 70, en 1970. Y entonces, pues bueno, eso te facilitaba esa labor. Y allí dignificamos a la persona. Y allí pues mantuvimos relaciones con las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, para dar un avance en el camino hacia la democracia que afortunadamente conseguimos con nada más y nada menos que con nuestra Constitución de Derecho Democrático, de la Constitución Española de 1978. Una pregunta curiosa. ¿Cuántos litros de agua utiliza usted para ducharse? ¿Lo sabe? Hoy venía, ¿verdad? Lo estaba oyendo en la radio y me reía muchísimo de esa ocurrencia de ¿Le parece nuestro poco? alcalde de ¿Le parece poco o le parece mucho? Paco de la Torre, con ese modo de medir los litros de... No sé por qué la podía pasar, porque la verdad que es una persona muy querida para mí, nuestro alcalde, ¿verdad? Porque me parece una persona muy atenta con las personas y fundamentalmente con Cruz Roja tengo que decir que nos ayuda muchísimo. Pues me refiero no solamente el ayuntamiento, sino también la Diputación, la Junta de Andalucía, pero en verdad que tenía simpática la ocurrencia que ha tenido con eso de la ducha y el agua, ¿verdad? Sí, ha tenido traslación mediática. Sí. Usted fue presidente del Ateneo de Málaga y presidente de la Federación de Ateneos también andaluces. ¿Qué le aportó usted al Ateneo? No, yo al Ateneo no le ¿Y el aporté Ateneo nada, usted? lo que sí recibí mucho de la cultura, ¿no? La cultura es lo esencial, es lo fundamental, es lo que nos constituye como sociedad, y además la cultura es el motor del cambio, es lo que va todo delante. Y entonces, pues claro, y la cultura es tan fundamental porque es que es todo un abanico, es todo, globaliza todo, desde las artes plásticas, desde la poesía, la literatura, la música, y la música en todo su esplendor de la música, desde el flamenco a la música clásica, la música ligera, la música moderna, rock, a la ópera, y claro, la cultura es la ciencia, es el pensamiento y es el motor del cambio. Sin cultura no hay nada, no hay sociedad, no hay ciudad, no hay comunidad, no hay nación, y por lo tanto yo creo que es fundamental, y siempre he tenido un gran interés en que exista esa vinculación de la justicia con la cultura, precisamente para hacernos más justos, y de la social con la cultura. Ahora soy presidente provincial de Cruz Roja, pero yo sé que la cultura es la que nos tiene que ir marcando el camino, el pensamiento, el ensayo, la ciencia, la tecnología, todo eso, que es cultura, se necesita esa vinculación. Lo social no puede estar aislado, tiene que estar vinculado con la cultura porque nos hará también más dignos y cumpliremos nosotros mejor con la función social que tengamos encomendada. Ha mencionado que actualmente ejerce y es presidente provincial de la Cruz Roja. ¿En qué situación se encuentra la Cruz Roja? ¿Qué situaciones tiene que atender? ¿Está más sobrecargada de trabajo que antes? Sí, eso es lógico y normal, ¿verdad? Lo que pasa es que Cruz Roja es una institución extraordinaria, increíble. Lo comentábamos antes, ¿no? Estamos en 187 países. Somos en España 1.200.000 socios y socias. Tenemos más de 200, 300.000 voluntarios y voluntarias en la institución.
Aquí en Málaga concretamente más de 17.000 socios, más de 6.000 voluntarios y voluntarias. Y faltan muchos recursos económicos, pero los que tenemos tienen un carácter finalista. Ahí no se pierde ni un euro. Todo va para el proyecto, para el programa al que va y al que está diseñada. Y después hay unos profesionales dentro, trabajadores, técnicos, dentro de la institución, que tienen ya un gran bagaje y una gran cultura en lo social. Y por lo tanto yo creo que vamos también un poquito más avanzados que, que la norma. Y digo esto porque, por ejemplo, ahora hacemos reparto de alimentos, pero hemos dado un paso más. Entregamos cantidades para que paguen las personas la luz, el agua, la calefacción, la comunidad, el alquiler, tengan que pagar alguna cuota de su hipoteca. En cuanto a los alimentos, somos contrarios a los comedores sociales. Nosotros ahora repartimos vales gratuitos, lógicamente, para que los usuarios vayan a cualquier comedor, a cualquier empresa para comer, digo, a un restaurante, para que puedan comer y paguen con su vale, porque así lo tenemos convenido con con varios empresarios, igual que entregamos también vales para que vayan al supermercado a retirar los alimentos bueno, pues lo que necesiten de limpieza, de higiene, de aseo, los retiren de esos supermercados, con una finalidad, para dignificar a la persona. Nuestra finalidad es dignificarla como un valor democrático y social de la persona. En un sistema democrático sin dignidad no hay nada, es una carencia de un valor esencial. Y esa es nuestra preocupación, la dignidad de las personas, que no se humillen, que lo que reciben no es no es una limosna, es algo justo, es de justicia social lo que están recibiendo estas personas. Y lo digo esto porque vivimos en comunidad y sin esa armonía y sin esa cohesión social, siempre vuelvo a lo mismo, pero es que es así, no existe la comunidad. Y existiendo esa armonía social es cuando no habrá delincuencia, cuando habrá buenas relaciones sociales, cuando no habrá humillaciones, cuando no habrá agresiones, precisamente porque formamos esa comunidad y esa armonía y esa ayuda mutua, pero como un derecho que tenemos todos los que pertenecemos a una comunidad. Muy bien. Una costumbre que vamos a tener en este programa es intentar traer siempre un libro de actualidad y extraer alguna frase o algún texto relacionado con el personaje que nos visita. En este caso le traigo un libro que lo conocerá porque es como una especie de bestseller de la economía básica ahora, ¿no? Hay vida después de la crisis, de un economista de cabecera que es José Carlos Díez, ¿no? José Carlos Díez dice en un apartado de su libro, habla de un informe que la Cruz Roja realizó el año pasado, un informe importante, y al presentar el informe deducían que la Cruz Roja pregunta a las personas que atiende y el 80% vive en la pobreza. Por lo tanto, este informe es una microencuesta que mide la intensidad del problema dentro del volcán. La mitad de las personas a las que atiende no ponen la calefacción en invierno. Así es. Y un tercio no comen proteínas 3 veces a la semana, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Cruz Roja les facilita calefactores, pero el problema es que no tienen dinero para pagar el recibo. En esta situación extrema, la realidad es que los recursos públicos destinados a la Cruz Roja y el resto de las ONG humanitarias están disminuyendo. Las preguntas que se hace José Carlos Díez y que yo se las transmito para su respuesta es: ¿tiene algún sentido que el Estado me pague a mí y a la gente de renta media alta los medicamentos y reduzca los recursos destinados a proteger de la pobreza a las personas más perjudicadas por la crisis?
o que muchos ayuntamientos subvencionen clases de tenis mientras recortan sus dotaciones a ONGs que luchan contra la pobreza extrema? No tiene ningún sentido. Y no lo tiene por lo que decíamos anteriormente. Si queremos una comunidad, si queremos un país, se necesitan esos lazos de fraternidad. Sin esa solidaridad no hay comunidad. Y en momentos difíciles pues hay que optar, hay que elegir. Si no se puede tener todo, pues hay que elegir entre esas posibilidades, ¿verdad? Y por eso pues es lamentable la situación en la que nos encontramos. La sanidad intocable, la educación intocable, la dependencia también intocable. Lo demás pues se puede atrasar, adelantar, disminuir, pero esas cosas no se pueden. Y el hambre no se puede permitir. Y hay que dignificar a las personas y hay que darle el sustento mínimo necesario para que viva con dignidad. ¿Cree como el título de la obra que hay o va a haber vida después de la crisis, en el sentido en que muchos de los avances que la sociedad, usted ha hablado de educación, sanidad, que los españoles durante 30 años, por los diferentes gobiernos de distintos signos, han logrado, la crisis y determinadas políticas borren del mapa esa parte importante del estado de bienestar social? La verdad que ha venido como una especie de vendaval, ¿verdad?, que ha arrasado con esto que acabamos de decir: sanidad, educación, dependencia, vivienda. Pero yo soy optimista, claro que sí, porque pertenecemos a un estado extraordinario, tenemos unas personas extraordinarias y salimos seguros, con seguridad. Afortunadamente ahora dicen que están, desde el punto de vista macroeconómico, ya dándose unos datos positivos. Esperemos que dentro de poco pues esos datos pues redunden en beneficio de las personas, porque si no llega a las personas pues entonces estamos en lo mismo. Pero yo estoy seguro que sí. Esto ya es muy antiguo, ¿verdad? Cuando estudiábamos nosotros a Egipto, ¿verdad?, venían las épocas de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿verdad? Son las crisis económicas. Hemos tenido crisis económicas quizás más profundas que estas a través durante la democracia, y la hemos superado. Y si ahora con seguridad, dentro de poco, pues los españoles y las españolas tendremos que reclamar otra vez el estado de bienestar y los derechos básicos, esenciales en una sociedad democrática, porque si no, no existe esa sociedad. Sí, sí. No, decía que ahora existen muchas desigualdades sociales, es que es terrible ese mínimo de grandes fortunas que existen ahora y la pobreza de las demás personas. Eso no puede ser. Eso es una quiebra en la sociedad. No puede haber grupos o estancos pertenecientes a una u otra, porque no existe esa sociedad, y por lo tanto tendremos que ir otra vez hacia la igualdad, pero una igualdad real, verdadera, eficaz, que existan personas que por razones que no vienen al caso pues tengan fortuna extraordinaria, si eso es deseable, pero que haya una buena distribución de la riqueza. Sin distribución de la riqueza no hay una sociedad digna y una sociedad justa. Sí, eso viene a colación con el informe que ha salido de Intermox, ¿no?, donde habla de cómo se acumula en un 1% de personas adineradas la fortuna entre comillas, del 20% de los pobres, ¿no? Hay una frase del refranero español: es rico, y normalmente suele acertar, ¿no? Pero yo recuerdo que hay una frase que a mí nunca me ha gustado, por aquello del conformismo y del determinismo histórico, de que siempre habrá rico y pobre, en el sentido de que siempre tiene que haberlo y esto no va a cambiar, ¿no? ¿Cómo entiende esa fractura social de que en tan poca persona se acumula tanta riqueza y en tanta pobreza? Y hablo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, algo está fallando, ¿no? Los valores de la democracia y de nuestro sistema que nos hemos dado nosotros en nuestra Constitución, que es un Estado social y democrático de derecho. La palabra social viene determinado, y viene determinado también por nuestros valores, por los que nos tenemos que regir. Y uno de los valores fundamentales es el de la igualdad, el valor de la igualdad, el valor de la justicia. Sin ese valor, pues no existe nuestro sistema democrático. Y por lo tanto tenemos que ir, por supuesto, a la libertad,
claro que sí, ¿cómo que no? Al pluralismo, claro que sí, ¿cómo que no? Pero también a la igualdad y a la justicia y a la dignidad de las personas. Mire, uno que ya tiene unos años y hemos visto imágenes, o he visto imágenes muy negativas a lo largo de mi vida, ¿no? Y que personalmente he vivido dos crisis económicas, ¿eh? Por mi edad he vivido ya dos crisis económicas. De verdad que no recuerdo algunas imágenes que he visto ahora. Y estoy hablando de una en concreto que pude ver hace 2 meses. Le cuento el dato. En la puerta del supermercado habitual donde yo voy, un supermercado normal, tipo medio, había una señora vestida normalmente, no tenía aspecto de indigente, que igual que yo estaba comprando mantequilla, ella estaba comprando el pan del día. En una bolsa, fuimos los dos prácticamente en paralelo, pagamos y salía con su pan. Al salir, en ese supermercado, como en otros, suelen dejar las cajas fuera para que no se almacenen y después para tirar al contenedor, ¿no? Yo fui a por una caja porque me hacía falta para una cosa doméstica, ¿no? Para guardar unas cosas. Y la misma señora, que iba con su bolsa de pan, repito, se agachó y rebuscó entre las mismas cajas porque ese supermercado tenía costumbre, como tantos otros, bueno, pues en este caso eran tomates pequeños cherry que estaban pasados, algo podridos, y unas cebolletas que eran para después tirar al contenedor. Yo incluso pienso que a lo mejor el tendero lo hacía también con la idea de que, bueno, si podía ayudar en algo, que lamentablemente es así. Y esa señora que venía de comprar el pan con un aspecto normal, en la misma bolsa del pan metió los tomates que nadie quería, ¿no? Y que eran para el contenedor, ¿no? Cree que bueno, y le cuento una segunda anécdota, otra segunda imagen negativa. Hace un mes y algo yo venía de una tertulia televisiva y eran días prenavideños, una noche de frío prenavideño. Y al pasar por el centro de Málaga había una cola inmensa, y iba conduciendo, iba con una persona al lado que había estado en la tertulia y le pregunté, ¿esa cola qué es? Y me comentó, son los ángeles de la noche y son muchas personas que van todos los días ahí para que le den su bolsita para la comida. Bueno, y fui un poco más lento con el coche y vi esa misma imagen de ver personas no indigentes, no pobres de solemnidad, como la frase esa de que siempre vea pobres y ricos, ¿no? Cree que se está incorporando, lo digo entre comillas y de manera lamentable, sectores de clase media y que hay una fractura social desde su experiencia de Cruz Roja y la personal, no de ver a la gente, sí, al mundo de la pobreza. Es evidente, ¿verdad? Estamos contando como anécdotas, ¿verdad? Sí. Realidades, que decimos que son anécdotas, pero son realidades. Yo te puedo contar también que veo casi con frecuencia cuando voy a Cruz Roja, cuando hacemos el reparto de alimentos o cuando están buscando pues la ayuda para pagar el alquiler, el agua, la calefacción, el gas o el alquiler de la vivienda, pues me encuentro allí con personas que yo conozco, que le da vergüenza, porque digo, ¿qué haces por aquí? Entonces me dan una excusa, pero son esas personas a las que yo conozco, a las que pertenecen a la clase media, a las que pertenecemos todos, ¿verdad?, que se avergüenzan de encontrarse en esa situación. Y eso lo veo con bastante frecuencia, ¿eh? Y es que es lamentable que se haya podido llegar a esa situación. Han bajado tanto los salarios, hay ese desempleo tan enorme, sobre todo en las personas jóvenes, que bueno, que están diciendo uno, pero ¿esto cómo es posible? Porque es que no hay recursos económicos. Si es que hay, si no hubiera recursos económicos, pues bueno, pero es que lo hay, lo que pasa es que hay una desigualdad exagerada y después también, pues es necesario también, pues priorizar lo que hay que hacer y dónde dar ese dinero, lo que decíamos anteriormente. No es posible que las personas pasen hambre, que pasen carencias, que la enfermedad no estén atendidas, que la educación no puede ser también atendida. Y el Estado está para eso, precisamente para proteger a las personas más vulnerables. Las personas que pueden salir se valen por ellas solas, pero hay personas, por razones de enfermedad, por razones de edad, por razones de miles de circunstancias, que se necesita ese apoyo social.
Y para eso está el Estado. Y para eso están las instituciones democráticas. Muy bien. Pues salirnos un poco del guión y salirnos un poco del drama diario que estamos narrando, le voy a hacer unas preguntas desenfadadas, si quiere, un pequeño test. Claro. ¿Se arriesga? Venga, vamos ahí. Y no me vaya a contestar Málaga. Un lugar para perderse. Un país, un territorio, una zona. Almería. ¿Aficiones? El flamenco, el arte, la literatura, la poesía. ¿Un sueño realizable? Que se desaparezca esta bruma, esta niebla en la que nos encontramos. Que volvamos dentro de poco a unas relaciones fluidas, que la gente sonría, que nos hablemos, que nos toquemos, que nos miremos a ¿Un político? Felipe González. ¿Un personaje histórico de ficción que usted admire? El Quijote, claro. ¿Una comida con la que goce especialmente? Pues las migas, Coincidimos, que Antonio. viene de la pobreza, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la sí. carencia. Sí. Pero precisamente con las migas se da también ese aspecto, esa influencia social de abierto, de compartir. Ujú. Y además usted con las migas no tiene el problema que tenemos otro, de que todo lo que nos gusta engorda. Bueno, eso sí, afortunadamente. ¿Hace deporte? Poco, poquísimo. ¿Un libro? El libro, ¿O su último libro? bueno, Antonio Machado, la poesía de Antonio Machado. Lorca. ¿Qué le gustaría que dijese de usted dentro de muchos años? He tratado de ser buena persona, buena gente, con mi amigo, con mi familia, con todas las personas. ¿Qué opinión tiene de Baltasar Garzón? Un buen juez, Y sí. poco entendido. Quizás su imagen no ha sabido proyectar la humanidad que tiene esta persona, pues yo la conozco personalmente y me parece una persona sincera, justa, pero quizás no ha sabido transmitir esa interioridad que tiene. No sé lo que ha podido pasar con él. ¿Y el juez Castro? No lo conozco, pero me parece también una persona muy íntegra, muy honesta también y un buen profesional. ¿La monarquía? Yo creo que la monarquía es una institución que ha perdido su razón de ser. En sistemas democráticos, esto de la herencia, de poco mérito para la obtención de unas cosas, no se corresponde con una sociedad democrática. No obstante, hay que reconocer que hizo una labor extraordinaria, ¿verdad?, en la transición democrática, pero ahora ya, ¿verdad?, que ha perdido un poco como el norte, como su esencia como institución. Y ahora ya, pues lógicamente está en entredicho, ¿verdad? ¿Cree que la homosexualidad es una anomalía que se puede curar con una grajea? En absoluto, es un disparate. ¿Qué le parecen las declaraciones? Pues me parece un disparate, ¿verdad? Las personas son como son. Y las tendencias sexuales de las personas hay que respetarlas. No se puede inferir en algo que no perjudique a la sociedad. ¿Y de la desafección política tienen culpa los políticos? Claro que sí. ¿Y qué tienen que hacer para curar ese mal? Lo que ocurre es que sin democracia no existen los derechos ni las libertades y la política es esencial para lo que siempre venimos hablando a lo largo de la tertulia, para la sanidad, para la vivienda, para la educación, para mis derechos. Sin política no hay esa posibilidad. La política es esencial. Lo que ocurre es que para ser político, o los políticos pues deben de ser las personas mejor dotadas intelectualmente, de afecto, de relaciones, de conocimiento,
en todas las distintas áreas que se dediquen precisamente a la política, porque nos afecta a todos y sus actuaciones repercuten en toda la sociedad. ¿Qué es para usted España? ¿Qué significa? España es un país extraordinario y mm, no sé, claro, tenemos un sentimiento de españoles porque no lo han hecho así. Si viajas y estás aquí o estás allá en los distintos en las distintas regiones, nacionalidades que están en España, pues ves que son unas personas fundamentales, esenciales, que tenemos una cultura común, tenemos algo tan extraordinario como es nuestro idioma. El idioma español es de una riqueza que nos une, que nos vincula y por lo tanto, pues lo único que podemos hacer es ir creando una España cada vez mejor, más solidaria, más justa. ¿Qué le parece la independencia de Cataluña? Que a estas alturas de la película, de la unificación europea, de la aldea común, de un mercado común, se planteen movimientos segregacionistas. Yo siempre creo en la creación, en la armonización, en la cohesión, en la construcción de algo. Yo nunca he creído en la destrucción de nada, en la separación de algo, sino todo lo contrario. Mi lucha personal de toda mi vida ha sido para la integración, para la cohesión. Aquí no sobra nadie, aquí no hay que dejar a nadie atrás. Hay que incorporar, hay que unir, hay que crear, hay que construir. Las personas que separan, que dividen, no sé ni siquiera cómo pueden estar en política. ¿Para qué? ¿Para destruir? Todo lo contrario, tiene que ser para crear, para armonizar, por último, para avanzar. En el test, ¿qué le parece la doctrina Parot? La doctrina Parot es lógica jurídicamente. No se puede aplicar una ley a hechos anteriores a esa ley, porque va contra los principios fundamentales. A mí, hoy podrán decir que a partir de hoy existe un delito, a partir de hoy, nuevo, pero nadie puede condenar por hechos anteriores a ese hecho nuevo delictivo. Y por lo tanto, pues es una aplicación normal del derecho. Y ya está, no es que no hay otra cosa, es que no se puede aplicar, es que es la doctrina justa de un Estado social y democrático de derecho, de un Estado de derecho. Pues me dice el tesmómetro que tenemos que ha superado con un 9 el test. Bueno, ahora... Es difícil el test, ¿no? ¿Es difícil? Así. Sí, pues hombre, no viene uno preparado tampoco. Pero usted es un tertuliano habitual y es un lector empedernido, ¿no? Tiene recursos, yo creo que tiene reflejos y recursos para un debate como ese y para muchos más. A muchos ha sorprendido y a otros no. Tal vez a los que le conocieran menos ha sorprendido su incorporación, su salto a la política. Y ha sido muy poco tiempo y ya usted presidente de la Comisión de Garantía Regional del PSOE andaluz. De ética, sí. Sí, perdón, de Comisión de Ética. De ética. ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Y por qué lo ha dado? Pero porque yo siempre he tenido un gran interés social en la política. Yo creo que lo acababa de decir hace poco, que la política es esencial para una convivencia pacífica y democrática. Sin política no hay nada. La educación es una consecuencia de la política, la sanidad es otra consecuencia de la política, los derechos, las libertades, la vivienda, todo. Si es que sin la ciencia, la tecnología, las universidades, todo eso es una consecuencia de la política. Sin política no hay muy poco o no hay nada. Y por lo tanto, lo que hay que exigir es que a la política vayan las personas mejor preparadas, precisamente para profundizar en esos derechos y en
en los derechos fundamentales y en las libertades públicas. ¿Qué labor le va a tocar desempeñar desde esa comisión de ética? Bien, pues muy sencillo, es que dentro de la libertad que tenemos para elegir lo bueno y lo malo, pues que dentro del partido hay que elegir precisamente por lo bueno, lo fundamental, lo esencial, ¿eh? ¿Y qué es lo bueno dentro de un partido? En este caso el Partido Socialista Obrero Español, pues sus principios, sus valores, lo que es la solidaridad, lo que es la libertad, lo que es la defensa de la igualdad, de la dignidad de las personas, y eso es lo que el cometido que tengo como presidente de esa comisión de ética, que los afiliados y los simpatizantes del partido pues cumplan con sus deberes, con su al que han ido voluntariamente y pertenecen voluntariamente a un partido donde la igualdad es esencial, donde la libertad es esencial, donde la solidaridad también y la fraternidad es fundamental, y el avance y el progreso, y que no se desvíen de esos fines y de esos valores. Hay en la sociedad, sobre todo por noticias que están apareciendo diariamente, una imagen de determinados fiscales que parecen que están al servicio de los gobiernos de cada momento y de turno, ¿no? Yo creo que, y me parece que es una opinión compartida con mucha gente, que el propio proceso de elección de los fiscales, del fiscal general y nombrados por el Ejecutivo Central, pues parece que pueden ser personas con cierta dependencia, ¿no? Son los fiscales generales del Estado, brazos armados del Ejecutivo en materia de impartir justicia. Yo puedo exponer mi trayectoria personal. Yo jamás he recibido una orden de un fiscal general del Estado. Me he limitado pues al cumplir con la legalidad y aplicar la legalidad que conozco sin matices de ninguna clase, aplicación rigurosa de la ley. Y esa ha sido mi finalidad, y nunca he recibido ningún reproche ni ninguna orden en un sentido o en otro. Y yo creo que todos, en un Estado social y democrático de derecho, pues estamos sometidos a la ley, y lo único que hacer es cumplirla fielmente, esa ley. Si se apartan de ese cumplimiento ya es otra cuestión. Pues muy bien, señor Morales. Ha sido todo, os digo sinceramente, un placer su conversación. Creo que hemos aprendido mucho en diferentes aspectos, sobre todo en aspectos profesionales de la Fiscalía. ¿Ha estado usted a gusto? ¿Está usted cómodo? Perfectamente. Claro, lo decía anteriormente, entre amigos es un placer estar. No hemos estado solas. No, que vaya, estamos muy acompañados, ¿verdad? Y como les decía al principio, pues vamos a tener muchos televidentes de Ronda, de Marbella, de Estepona y de Málaga, de la cadena Onda Luz que nos están siguiendo. Yo lo que deseo un gran éxito, porque en España necesitamos una pluralidad de medios de comunicación social, que todas esas sensibilidades que tenemos las distintas personas que integramos el Estado español se sientan reflejadas en esos principios, en esos valores. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Y muy buenas noches.